Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Cárdenas, soy estudiante de tecnología de regencia en farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La tarde de hoy vamos a hablar sobre el tema de la identificación de biomoléculas. Entonces vamos a tener el tema de los hidratos de carbono o carbohidratos, aminoácidos, las proteínas y los lípidos. En una tabla de clasificación de biomoléculas, donde desarrollamos un producto nutricional farmacéutico que fue asignado, se pudieron identificar los siguientes hidratos de carbono: la glucosa, la fructosa, la sacarosa y la lactosa. Entre los aminoácidos teníamos la fenilalanina, la asparagina; entre las proteínas la albúmina, la caseína, la glutenina y la gliadina. Finalmente, entre los lípidos teníamos el ácido láurico, el ácido sórbico, el colesterol, el triacilglicérido y la luteína. De los hidratos de carbono, entonces iniciamos con la glucosa. Tiene una estructura química de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Por su clasificación, el número de carbonos es una hexosa y tiene cada monómero tiene 6 carbonos. Su clasificación de grupo funcional es una aldosa debido a su grupo aldehído, y por el número de monómeros tenemos que es un monosacárido. Su función biológica: la glucosa es una fuente principal de energía para actividades biológicas como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración de tejidos, temperatura corporal y los movimientos del tejido. Ahora miramos los hidratos de carbono. La sacarosa, encontramos de que tiene una estructura química con 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Cada monómero también es una hexosa, tiene 6 carbonos. Entre los hidratos de carbono de la sacarosa, la clasificación sería una aldosa por su grupo aldehído y por número de monómeros un disacárido. Su función biológica: antes la sacarosa realiza aporte energético, generalmente el aporte es de 4 kilocalorías por gramo. Es un sustrato energético durante la actividad física y proporciona glucosa y fructosa. Como habíamos dicho, este hidrato de carbono es disacárido, quiere decir que tiene, o su aporte al ser metabolizado de forma directa se convierte en un monosacárido de glucosa y de fructosa. La lactosa, nuevamente un hidrato de carbono, composición química de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno, 11 átomos de oxígeno y una molécula de agua. También por la creación por carbono una hexosa, cada monómero posee 6 carbonos, una aldosa de grupo aldehído y por número de monómeros son disacáridos. La lactosa tiene como su función indispensable, está en el sistema nervioso inmunológico, y además es importante, o su importancia es en las moléculas de los glóbulos rojos. También facilita la absorción de calcio y nutrientes de los huesos. La formación de los enlaces de glucosídicos. Como vemos, de la ayuda, un enlace glucosídico se presenta con el grupo de hidroxilo del carbono numérico de un monosacárido cíclico con un compuesto, formando a través de un éter el enlace. Entonces, como podemos ver en ayuda, aquí tenemos un monosacárido, su carbono alfa, que sería este, y se une a el otro monosacárido. Lo que hacen es que donde se encuentra el grupo hidroxilo, se dona o pierde un átomo de hidrógeno, aquí pierde otro átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formando una molécula de agua como resultado, y el oxígeno que queda hace un enlace tipo éter. De esta forma se denomina el enlace o glucosídico, una molécula de oxígeno. Ahora con los aminoácidos tenemos la fenilalanina, una estructura química de 9 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. En la clasificación aquí tenemos que el carbono alfa sería este, que es el carbono que tiene directamente el grupo amino, que tenemos el grupo amino, NH2, y el grupo carboxilo, que es este carbono que tiene un enlace doble de oxígeno y un enlace de oxígeno y hidrógeno. Y esta sería la cadena lateral de la fenilalanina. Su punto isoeléctrico, 5,48 pH. Su función biológica: esto es un aminoácido esencial, pero no es producido por el cuerpo humano, se adquiere a través de la ingesta de alimentos. Permite la formación de neurotransmisores que sirven para la memoria y la capacidad mental. De igual forma, la fenilalanina es un inhibidor del apetito y bloquea las encefalinasas del sistema nervioso central. Se encarga de degradar las hormonas naturales similares a la morfina.
El otro aminoácido es la asparagina. Tiene una estructura química de 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. En la clasificación tenemos que su carbono alfa se ubica, segundo carbono, directamente con el grupo amino, en ayuda, y el grupo carboxilo, el carbono con doble enlace a oxígeno y un enlace a oxígeno y hidrógeno. Y esta sería la cadena lateral, donde también encontramos el grupo amino y un enlace doble a oxígeno. Punto isoeléctrico, 5.41 pH, función biológica. Este aminoácido es no esencial, pero permite la formación del ácido hidrógeno en el esqueleto péptido. De igual manera, tiene un rol para acaparar interacciones de enlaces de hidrógeno y provee, digamos, lugares claves para la glicosilación y la modificación de la cadena proteínica de la adición de cadenas de hidratos de carbono o carbohidratos. Ahora pasamos a las proteínas, entre ellas tenemos la albúmina, según su clasificación estructural, una terciaria, tiene un punto isoeléctrico de 4.6 pH y una función biológica. La proteína tiene la función de transportar un transportador polivalente y contribuye a regular el volumen intravascular, transporte de hormonas esteroidales, liposolubles, ácidos grasos y para ayudar al transporte de fármacos y medicamentos. La proteína gliadina tiene su clasificación de conformación estructural de la estructura primaria, tiene un punto isoeléctrico de 4.0 a 5.0 pH, mientras la función biológica, una proteína que permite la formación de gluten, que permite la elasticidad de la masa en la preparación de los alimentos. La formación del enlace peptídico. Entonces, cuando se presenta un enlace tipo amida y lo hace entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro aminoácido. Como podemos ver en ayuda, aquí tenemos un aminoácido, este es aminoácido número 2. Cuando se hace el enlace, este grupo amina libera un átomo de hidrógeno y en el grupo carboxilo libera un hidrógeno y un oxígeno para formar una molécula de agua. Como vemos aquí, el carbono que tenía el enlace doble hace directamente el enlace con el nitrógeno, perdiendo estos dos átomos, y el nitrógeno pierde un hidrógeno. De esta forma se forma la molécula de agua, y aquí encontramos el enlace péptido. Ahora con los lípidos. De los lípidos que encontramos fue el ácido láurico, es un ácido graso, una estructura de 12 átomos de carbono, 24 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Su función biológica es el que produce en el cuerpo energía y tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Características estructurales. Como podemos ver, posee una cola carbonada de 11 carbonos, de átomos de carbono, y constituye un extremo apolar o hidrofóbico. A la derecha, en esta parte, está la cabeza polar, que tiene un grupo de hidroxilo con un carbono doble enlace a oxígeno y un enlace a oxígeno hidrógeno. Este grupo es el que puede donar un ion de positivo de hidrógeno para formar sales de Laurus. En estos hidrógenos del grupo H está situado al final de la derecha y es sustituido por cationes metálicos. La cola polar de ácido láurico está libre de insaturaciones, o sea que carece de enlaces de doble de carbono. Su clasificación no es saponificable, quiere decir que tiene enlaces o que este ácido contiene ácidos grasos y es un lípido saturado de origen vegetal. El colesterol es un tipo de lípido de esterol con 27 átomos de carbono, 47 átomos de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Su función biológica: componente de las membranas plasmáticas, es precursor de la vitamina D, precursor de las hormonas sexuales, como la testosterona y estrógeno, precursor de las hormonas corticoesteroidales como el cortisol. Sus características estructurales, vemos que es un derivado de un ciclopentano hidrofenatreno constituido por 4 carbociclos condensados que denominan A, B, C y D. Tiene varias sustituciones, las que destaca son 2 radicales de metilo en las posiciones C10 y C13, tiene una cadena alifática ramificada, un grupo de hidroxilo en la posición de carbono 3 y una insaturación entre los carbonos 5 y 6. Es una molécula que puede distinguir la cabeza polar y constituida por un grupo de hidroxilo con una cola o porción apolar. El colesterol es una molécula hidrófoba que las soluciones de colesterol libres en agua de 8 a 10 mililitros, y al igual que en otros lípidos. Su clasificación: insaponificable, es un lípido insaturado. De los lípidos como el triacilglicérido o triglicérido, es un lípido de ácido graso. Son reservas, su función biológica son reservas de energía de células eucariotas y también realiza almacenamiento de grasas y adipocitos.
en tu parte estructural, las características de los triglicéridos son triesteres de ácido graso y glicerol, se forman en combinación de glicerol con moléculas de ácidos grasos. Los ácidos orgánicos tienen grupo de carboxilo, los alcoholes y los ácidos orgánicos se unen para formar ésteres. La molécula de glicerol tiene tres grupos de hidroxilo y cada ácido graso tiene un grupo carboxilo. Su clasificación, lípido saponificable porque contiene ácidos grasos y lípidos insaturados y en algunos casos también saturados. Ahora como segunda parte tenemos los ácidos nucleótidos, entonces como pueden ver en ayuda hay un enlace donde está el mapa conceptual sobre las biomoléculas de los ácidos nucleicos. Rápidamente pues eh, podemos hablar de que los ácidos nucleicos son unos, o corresponden a unos polímeros de unos monómeros denominados nucleótidos, que son la estructura básica, que están unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Cuál es la función? Es almacenamiento y la expresión de la información genética, o sea, la formación principal de los ácidos nucleicos, y se clasifican de dos formas, como ADN o ácido desoxirribonucleico y ARN o ácido ribonucleico. La diferencia de estas dos clasificaciones radica en que los dos están conformados por un glúcido, que es un azúcar, una pentosa, unas bases nitrogenadas y un grupo fosfato. La diferencia es que el ADN tiene una pentosa desoxirribosa y el ARN tiene un glúcido, que es una pentosa ribosa. Dentro de sus bases nitrogenadas, la diferencia está en que el ADN contiene tiamina y el ARN contiene uracilo. Sus características igual están divididas entre el ADN y el ácido ribonucleico. Existen tres clases de ARN, o más de tres, entre ellos está el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomático, y la diferencia o la característica particular es que el ARN expresa la información genética y el ADN lo que hace es contenerla. Dentro de sus estructuras se conoce una estructura primaria y secundaria, el ADN, y el ARN solamente tiene una estructura primaria. Para mayor ampliación del tema, el link está acá abajo y lo dejaré en el final del video, en los comentarios. Finalmente vamos a mirar lo que es el enlace fosfodiéster entre nucleótidos. ¿En qué consiste este enlace? Pues los nucleótidos lo necesitan para formar los ácidos nucleicos, se hace a través de este tipo de enlace. Y el enlace es un enlace covalente que se hace entre el carbono 5 de una pentosa y el carbono 3 de la otra pentosa, donde se encuentra el grupo OH del otro nucleótido. Como podemos ver en ayuda, este es el carbono de fósforo que tiene los sustituyentes o lo tiene los átomos de oxígeno, y en el carbono 3 de este azúcar o de la pentosa que hace parte de cada nucleótido. Como hemos visto, tiene una base nitrogenada, una glucosa o un azúcar. Para el caso del ADN sería la nucleico, se une con esta molécula de fosfato, que es la que une a la otra azúcar o pentosa del otro ácido nucleico. Aquí en el carbono 5 y en el carbono 3, a través del oxígeno, de la molécula de oxígeno, se hace la unión. Este enlace es el que determina el enlace de fosfodiéster. En resumen, es un enlace covalente entre el carbono quinto con el fosfato del nucleótido y el carbono 3, donde está el OH de la pentosa del otro nucleótido. Espero que haya sido claro y su grado. Muchas gracias.